Me llamo Adrián y esta es la única frase que necesito para atraparte desde el primer segundo. El 14 de abril de 2019 mi propio hermano me quitó a mi prometida con una mentira que él inventó, y mi madre lo celebró diciendo, nunca fue para ti. Si alguna vez te sentiste pequeño en tu propia casa, vas a reconocer cada latido de lo que viene. Y si esta historia te agarra de la garganta, te pido algo rápido antes de entrar al barro. El 92% de quienes escuchan estos relatos no están suscritos. Si te gusta sentir que alguien te cuenta la verdad sin maquillaje, suscríbete ahora mismo y deja un comentario con una sola palabra: sigo. Me ayuda a que más gente descubra que no está sola cuando la familia se convierte en campo de batalla. Listo. Ahora sí, te llevo a ese día en que mi vida se partió en dos. Crecí en un barrio residencial donde los vecinos sabían cuántas veces regabas el césped por semana. Calle Los Tilos, número 1362, una casa de tejas rojas, perro mestizo en la vereda y una madre, Patricia, que reinaba con sonrisa de foto y mirada de auditor. Mi padre, Roberto, evadía la guerra leyendo el diario como si detrás de las páginas hubiese un refugio. Mi hermano mayor, Lucas, era el hijo exhibible, capitán del equipo de fútbol del instituto, rey de los festivales, maestro de los chistes oportunos. Yo, en cambio, era el aplicado. Saqué la mejor puntuación en matemáticas en 2015, pero cuando llegué con el diploma a casa, mi madre preguntó si ese diploma servía para conseguir trabajo de verdad. Aprendí temprano que en mi familia el carisma pesaba más que la coherencia. Conocí a Sofía un martes, 6 de septiembre de 2016, a las 18:10, en una cafetería del centro llamada El Faro. Recuerdo la hora porque acababa de salir de una entrevista en la que me habían dicho nos encanta tu perfil, pero buscamos a alguien con más presencia. Había llovido, a ella se le habían pegado al cuello algunos mechones y, aún así, supe que tenía ese tipo de belleza que te ordena la respiración. Pedí un espresso, ella, un té de jazmín. Se rió cuando el barista se equivocó y me dejó a mí el té. Me lo bebí igual por orgullo. ¿Te gusta?, preguntó. Es honesto, dije, como si un te pudiese confesar algo. Ese fue el primer guiño. 2 semanas después estábamos saliendo. 3 meses más tarde, el 3 de diciembre, sopló las velas de su cumpleaños número 23 en mi departamento alquilado de la calle San Benito, con un pastel torcido que yo mismo horneé y un anillo barato de promesa que compré a plazos. Dije, esto es un ensayo general. El principal llegará cuando pueda pagarlo como mereces. Ella respondió, no me compres nada que no venga con tiempo. Creí entenderlo. No lo entendí. La primera grieta la oí en una broma. Fue en mi graduación, el 22 de noviembre de 2018. La universidad alquiló un salón en el Club Belgrano. Yo estaba en la mesa del fondo con Sofía y 2 amigos. Alguien entregó un micrófono para que se brindara por los egresados. Lucas lo tomó como si siempre hubiese estado esperándolo. Mi hermano menor aprendió a multiplicar con figuritas de fútbol, y miren, al final multiplicó su cerebro por 10, dijo. Risas. Patricia aplaudió con manos finas, esmaltadas. Cuando me acerqué a saludarlo, me abrazó fuerte y me susurró, algún día agradecerás tenerme al lado. Ese al lado sonó como una sombra pegajosa. Preferí no discutir. Elegí a Sofía, elegí el futuro, elegí creer que las familias se alinean con el tiempo, como las columnas de un edificio cuando termina la obra. Nos mudamos juntos en febrero de 2019 a un departamento pequeño sobre la calle Irala. 1,5 metros de balcón, una mesa de segunda mano y la manía compartida de dejar los zapatos en la puerta. Yo había empezado a trabajar como analista en una consultora mediana, jornada partida, sueldo justo, promesas elásticas. Sofía preparaba su ingreso a un posgrado, trabajaba medio tiempo en una librería. No teníamos lujos, pero nos sobraba hambre de futuro. Empecé a ahorrar en una cuenta con nombre absurdo, Proyecto Montaña. Era el anillo, lo sabía ella, lo sabía yo, lo ignoraba el mundo. Nadie debía arruinarlo. Nadie. La segunda grieta no fue una frase, fue una mirada. En la cena del 14 de marzo de 2019, Patricia invitó a Sofía a un encuentro íntimo familiar. La mesa larga, mantel con encaje, 2 candelabros que mi madre sacaba solo cuando había algo que probar.
Lucas llegó con una botella de espumante caro y una sonrisa de anfitrión. Para celebrar que mi hermanito por fin pisa la oficina, dijo, y guiñó un ojo. Sofía estaba bella, un vestido azul sin pretensión. Cuando fui a la cocina por hielo, Lucas se acercó a ella, demasiado cerca, ese medio paso que borra la frontera entre la cortesía y la invasión. Lo noté al volver, sus cuerpos alineados como si él midiera su respiración con la de ella. Sofía mantuvo los brazos cruzados, postura de defensa. ¿Todo bien?, pregunté. Todo bien, respondió, pero no me miró a los ojos. El 27 de marzo, a medianoche, Sofía me preguntó en voz baja, ¿crees que tu madre me quiere? Respondí el manual. Mi mamá es directa, pero se calienta con el tiempo, dale otra oportunidad. Ella se mordió el labio. No es solo ella, Lucas me escribe cosas raras. ¿Qué vino te gusta? ¿A qué hora sales? Cuando le dije que hablara contigo, me dijo que no hiciera lío. Sentí un pinchazo en el estómago, la escuché y, sin embargo, elegí el autoengaño. Seguro está siendo simpático, dije. Días después, supe que había elegido el camino de los débiles, esperar que el problema se resuelva por agotamiento. El 6 de abril celebramos los 24 de Sofía en casa. 12 amigos, música baja, pizza en bandejas. A las 22:40 llegaron Patricia y Lucas, sin avisar. Trajeron una caja con un pastel de pastelería y una botella de champán cuyo precio igualaba mi renta. Para elevar el nivel, dijo mi madre, mirando alrededor como quien inspecciona una obra. Lucas le dijo a Sofía, créeme, ese vestido se hizo para ti. Sonrió de forma técnica, como se sonríe en una foto de trámite. Me acerqué a cortar la torta. Lucas interrumpió, deja, la voy partiendo yo, tú disfruta. Hizo reír a dos amigas de Sofía con un chiste de doble sentido. A la 1 de la mañana, cuando todos se fueron, Sofía se sentó en el borde de la cama y clavó los ojos en el piso. Adrián, ¿tú confías en mí? Claro, respondí. Entonces confía en esto, algo raro está pasando. El plan era pedirle matrimonio el 20 de abril, en una cabaña alquilada en el Valle del Águila. Tenía reservado el lugar desde febrero. Los árboles, el río cercano, el silencio que limpian los pulmones. El 19, la noche anterior, Sofía se apoyó en el marco de la puerta y dijo, tenemos que hablar. Se me cayó el cuerpo como si me hubiesen desenchufado del mundo. ¿Con el viaje? Con nosotros. ¿Qué pasó? No me mientas, Adrián. Me mostró su teléfono. Capturas de pantalla. Mensajes donde mi número, se leía diciendo cosas que nunca escribí. No le digas nada a Sofía, es solo una aventura, me aburre su drama. Vómito. Frío. Ruido blanco. Yo dije, esto es falso. Ella dijo, Lucas me lo mostró ayer. Dijo que te pidió que fueras honesto. Le rogaste que me lo ocultara. Busqué su mirada. Se apartó. No soy perfecta, pero no quiero una vida con un hombre que me hace sentir loca. Se fue una semana después, el 26 de abril, con 2 maletas, sus libros de diseño y un bolso con su perfume favorito. Antes de salir, dejó el anillo de promesa en la mesa del comedor. No lo toqué por días, como si fuera una evidencia radioactiva. No hubo guerra. No hubo llanto. Hubo silencio. El 2 de mayo renuncié a la consultora. El 5 entregué el departamento. El 8 compré un sedán usado y el 10 salí por la ruta 7 hacia el oeste con $2.140 y 37 centavos en mi cuenta, un cuaderno negro, un par de camisas y una idea que había archivado por miedo. Construir una plataforma para pequeñas empresas que no supieran por dónde empezar con su presencia digital. No tenía plan de negocios. Tenía rabia. A veces, la rabia es un plano más claro que cualquier PowerPoint. Salté ciudades, Villa Alta, San Marcos, La Cumbre. Fui barista en un local que abría a las 6 y cerraba a las 16. Aprendí a reconocer al cliente impaciente por la forma en que miraba el reloj. Fui recepcionista en un hostel durante el invierno, donde a las 3 de la mañana la gente toca el timbre como si el mundo dependiera de una habitación caliente. Fui mozo en un restaurante de carretera, con menú de 6 platos que rotaban según lo que sobrara. En ese ir y venir,
La idea dejó de ser un grito y se volvió estructura. En octubre de 2020 compré un dominio con nombre inventado, Lucentech, y me enseñé a programar con tutoriales que veía a medianoche. El 17 de febrero de 2021 lancé una versión mínima, una herramienta que tomaba los datos de un negocio y en 48 horas devolvía un plan de marketing simple, medible, honesto. Primer cliente, una ferretería. Segundo, un estudio dental. Tercero, una panadería con horno de leña. Cobré poco y entregué de más. El boca a boca aún no está muerto, solo hay que darle trabajo. Para mayo de 2022, Lucentech era una empresa chica, sí, pero con 6 clientes fijos y un producto que dejaba de ser promesa. Me asocié con Dani, un desarrollador que conocí en un foro. Tenía 31 años, risa fácil y esa obsesión saludable por arreglar lo que nadie ve roto. Él manejó el backend, yo los clientes, los contratos, el frente visible. En enero de 2023 cerramos un acuerdo con una cadena de tiendas regionales, 6 cifras en 2 años. No era un cuento de hadas. Era sudor. Fue entonces cuando el pasado, como una carta que alguien mete por debajo de la puerta, encontró la forma de colarse. El 9 de junio de 2023, 11:22 de la mañana, recibí un correo con asunto, reunión familiar, te extrañamos. Firmado por Patricia. Hijo, haremos una reunión en el Parque El Ombú el domingo 6 de agosto. Nos encantaría verte. Lucas y Sofía vendrán con su pequeño Mateo. No sería lo mismo sin ti. Leí Mateo como quien tropieza en una escalera que creía memorizada. No contesté. Pero a ese correo le siguieron otros. Un primo, ¿volvés para el asado? Una tía, se habla bien de tu empresa, bravo. Y, la gota, un mensaje desde una cuenta que se hacía pasar por inversor interesado. Pedía una entrevista. En la firma, al desplegar los metadatos, estaba el nombre de Lucas. Creyó que me engañaba. No entendió que aprendí a leer los hilos invisibles. Respiré. No llamé a nadie. No grité. Anoté 3 líneas en mi cuaderno. 1. No actuar desde el impulso. 2. Verificar todo. 3. Elegir la escena. Llamé a Daniel, un amigo de la universidad que todavía vivía cerca del barrio. ¿Sabes algo de Lucas? Él rió, con un humor cansado, más de lo que quisiera. Se metió en un negocio de app que murió al 3er mes. Perdió el auto. Vive otra vez con Patricia. Dicen que Sofía pidió separación. Anda vendiendo cosas por internet. La palabra separación me atravesó de modo extraño, no con gusto, no con alivio, sino con una compasión que no sabía que quedaba entera dentro de mí. ¿Y mi madre? Tu madre hace como siempre, niega lo que no le conviene. Dice que todo es una fase. Verte a ti en una nota de Forbes la dejó pensativa. Pensativa en Patricia significa recalcular la narrativa. Me quedé mirando el correo del inversor un rato largo. Lo reenvié a mi equipo técnico con una sola instrucción: rastrea. Confirmaron, IP asociada a la casa de mis padres. Asunto resuelto. Luego abrí un documento en blanco y redacté una respuesta a otro correo, el de la reunión familiar. Asistiré. Confirmado. Agradezco la invitación. La envié a las 18:04 del 15 de julio. Quise que quedara registro. Quise que supieran que estaba vivo, en mayúsculas, y que tenía el control de mis entradas y salidas. La víspera del encuentro, el sábado 5 de agosto de 2023, fui a buscar un traje que tenía guardado desde hacía años. Lo mandé a ajustar. Alquilé un coche negro de esos que no gritan riqueza, pero susurran solvencia. Dormí 4 horas. No por nervios. Había llegado el día exacto en que mi historia necesitaba vértebras. El domingo amaneció con un cielo limpio. Llegué al Parque El Ombú a las 11:20, 10 minutos antes del horario en el que usualmente llegan las excusas. Estacioné a la vista, bajé del auto despacio y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que mis pasos tenían tamaño real. El parque olía a carbón encendido y pasto recién cortado. Había mesas con manteles a cuadros, chicos corriendo con globos, una abuela repartiendo servilletas. Yo me acerqué a la mesa de bebidas,
Tomé un vaso de limonada y escuché a mis espaldas un pequeño jadeo. Adrián. Me giré. Era Teresa, mi tía de manos tibias y galletas escondidas en los bolsillos cuando yo tenía 10 años. No puedo creerlo, dijo, y de inmediato su voz se volvió altavoz. El murmullo creció como si alguien hubiese golpeado una colmena. De a poco se fueron girando rostros. ¿Es él? Mira cómo cambió. Adrián. Saludé con un asentimiento leve. Decidí no justificar nada. Ese día no iba a defenderme. Ese día iba a mirar. Entonces la vi. A 3 metros de Patricia, con el pelo recogido y un niño abrazado a la cadera, estaba Sofía. Ni supe respirar por un segundo. El chico tenía ojos grandes, curiosos, una camioneta de juguete en la mano. Sofía me miró fijo, sin maquillaje de ocasión, con esa claridad que en otra vida me había desarmado. Lucas estaba junto a mi madre, camisa blanca, mandíbula tensa. Tenía la rigidez de quien llega tarde y todavía pretende dirigir la fiesta. Patricia, en su papel de maestra de ceremonias, alzó la mano. Adrián, qué alegría que estés aquí, dijo con una sonrisa de catálogo. De verdad, respondí, con una neutralidad que la dejó sin libreto. Se interrumpió por una vibración en su celular. Sus ojos cruzaron la pantalla y murmuró, se nos descompuso el auto a 2 cuadras, llegamos caminando. Me permití una ironía mínima al dirigir la mirada al auto negro impecable que yo había estacionado a propósito al lado de la entrada. No dije nada. No hacía falta. Los símbolos tienen su propio idioma. Pasó lo inevitable. Patricia golpeó una copa y pidió silencio. Familia, gracias por venir. Hoy celebramos la unidad. Dijo esa palabra como quien recita un santo y no conoce su biografía. Quiero especialmente reconocer a mis hijos, Lucas, que ha tenido un año difícil pero admirable, y Adrián, que decidió honrarnos con su presencia. La frase honrarnos me sonó a préstamo bancario. Lucas tomó el micrófono sin que se lo ofrecieran. No quiero dramatismos, empezó, la vida nos da vueltas, pero seguimos siendo hermanos. Miró al público, buscó mis ojos como para retarme a un duelo y añadió, eso nunca cambia. Si hay una frase que el tiempo desmiente sin compasión es esa. Sofía se levantó sin anuncio. Caminó despacio, ajustando al niño, Mateo, supuse, al costado del cuerpo. No pensaba hablar, dijo. El parque respiró menos. Lucas habló en plural. Sofía, no es el momento. Ella lo cortó con un gesto simple de la mano. Ya hablaste tú. Miró a Patricia, luego a mí. He callado por vergüenza, pero hoy no puedo callar más. Lo que pasó hace 4 años no fue una confusión. Fue un plan. Lucas me mostró mensajes falsos. Yo le creí. Creí porque en esta familia se premia al que habla más fuerte. Lucas puso cara de póker mal jugado. Eso no, falsificaste capturas, Lucas, dijo ella. Inventaste una infidelidad que no existía. Me alejaste de la persona a la que amaba y te quedaste con lo que no era tuyo. Sostuvo la mirada en mí, a ti te debo algo más que una disculpa. Te debo haber tenido ojos cuando los necesitabas. No los tuve. Las conversaciones colaterales murieron. Un niño dejó caer un globo. Patricia se levantó con su tono de directora de escuela que ordena recreo. Esto no, Sofía. No ahora. Aquí celebramos. Sofía se giró hacia ella y dijo despacio, sin alzar la voz, tú sonreíste mientras él lo hacía. Cuando Adrián se fue, me dijiste, fue para mejor, punto. Hubo un carraspeo colectivo, ese sonido grupal que intenta tapar la incomodidad. Yo sentí la sangre regresar a lugares que creía cerrados. No hablé. A veces el silencio de la víctima pesa más que cualquier alegato. Cuando Sofía volvió a su mesa, tomé el micrófono. Miré alrededor. Las caras de mi infancia. Los que reían cuando Lucas hacía bromas de mí. Los que me llamaron susceptible. Los que cuando desaparecí usaron la palabra exagerado. Dije, no he venido a pedir perdón ni a darlo. He venido a ver si algo cambió. Nadie respiró. Sigo viendo el mismo guión. Se aplaude al que acomoda la historia, se aparta al que la rompe. Bajé el micrófono.
No hubo pelea. No hacía falta. Ya se había dicho lo único importante, la verdad había elegido vos. Me fui sin apuro. Caminé hasta el auto con el ruido del parque como un eco viejo. Cerré la puerta y me quedé mirando mis manos sobre el volante. No temblaban. Fue raro. 4 años antes, me habrían temblado hasta los párpados. Conduje a un hotel pequeño, en la ruta, con sábanas demasiado almidonadas y lámparas que se apagan solas a los 15 minutos. No dormí bien, pero tampoco mal. Me desperté a las 6:07 con una idea que no olía a venganza, todavía, sino a higiene. Abrí el cuaderno negro y escribí, balance. Los días siguientes los pasé caminando por calles que conocían mi adolescencia. La plaza donde Lucas me rompió la nariz en un picadito y luego dijo que yo exageraba. La heladería donde llevé a Sofía después de nuestra primera discusión grande, cuando admitió que odiaba cómo mi familia me trataba como hijo de repuesto. El muro del instituto con pintadas nuevas encima de mis viejos miedos. Cerré el tour en el cementerio, frente a la tumba de mi abuelo. Él fue quien me dijo, cuando tenía 15 años y me sentía extranjero en mi casa, hay techos que no se arreglan. Solo aprendes a no dormir debajo. Le llevé una flor barata y una noticia. Estoy cumpliendo, abuelo. Dejé de dormir donde me llovía adentro. Regresé a mi ciudad con una calma que nunca me había visitado y una lista de pendientes. Llamé a un perito contable, Matías, amigo de un inversor. Le pedí que mirara unos papeles de 2019, movimientos bancarios, la compra del anillo, los contratos del departamento. Le dije que me dijera si veía cosas que no cierran. A los 8 días me llamó con voz de quien mira un mapa con trampas. Te recomiendo sentarte, dijo. Estaba sentado. Hay firmas tuyas que no son tuyas. Un préstamo a tu nombre con ruta a la dirección de tus padres. Y alguien intentó iniciar una cuenta conjunta con Sofía usando tu DNI durante la semana anterior a la ruptura. Me quedé mirando un punto fijo en la pared como si fuera un agujero de gusano. Pensé, no fue solo una historia de amor destruida, fue una usurpación de identidad de manual. No colgué con sed de sangre. Colgué con la serenidad que da un resultado de laboratorio. Esto es lo que hay. Llamé a mi abogado, Clara Paredes, una mujer de voz sin temblores. Le envié los documentos. Dijo, esto sostiene falsificación y suplantación. Se puede accionar sin ruido y con puntería. Tú decides cuándo. Anoté en el cuaderno, cuándo, no antes de que él me vea. Quise que Lucas mirara la gravedad en mis ojos sin pantalla de por medio. La vida me ayudó, o yo la empujé un poco. El 12 de octubre de 2023, Recursos Humanos de una de las empresas que adquirimos, una agencia de producto, me reenviaron un CV para jefe de producto, Lucas Collins. No tenía idea de que la sociedad matriz era mía. Se vendió como líder de proyectos, orador, experto en branding. Al final de la carta de presentación, la frase, estoy listo para asumir grandes retos. Sentí una risa sin alegría, la risa del que encuentra al ladrón tocando el timbre de su propia casa. Le pedí al equipo que lo citara el miércoles 25, 9:30, en nuestra sede satélite, un loft minimalista con vidrio esmerilado y cámaras discretas. Ordené que lo entrevistaran con rigor, con preguntas que desordenen, que rasquen. Yo lo observaría detrás del cristal. Ese miércoles, me puse una camisa blanca, un blazer oscuro y el reloj que compré en julio sin contárselo a nadie, no por alarde sino para recordarme que el tiempo, bien puesto, compra libertades. Llegué temprano, me acomodé en la sala contigua y lo vi entrar, más delgado, un traje que no le pertenecía al cuerpo, la sonrisa del que se acuerda de sonreír cuando le va mal. Saludó fuerte, apretón de manos demasiado firme, respuestas largas, verbos grandilocuentes, apalanqué, escalé, impacté. Se adjudicó la colaboración en un prototipo de app que Sofía y yo bosquejamos en la universidad. Tomé nota de cada exageración, no por juntar munición, sino para no olvidar el método. La inflación de mérito siempre había sido su moneda. Al terminar, pedí que lo retuvieran 15 minutos. Fui a una oficina de esquina, con mi nombre grabado en pequeño en el vidrio. Dije adelante cuando golpearon. Entró. Me vio. El ciclo del color le abandonó el rostro en 3 segundos. No sabía,
dijo. Claro que no, respondí. El silencio fue un cuarto invitado a la reunión. No planeé un discurso épico. No los necesito. No vengo a humillarte, mentí, porque la verdad es que no iba a regalarle una escena para que vuelva a sentirse protagonista. Vengo a cerrar. Me miró a la defensiva. Lo que pasó fue un mal manejo. Sofía estaba, no la uses de escudo. Corté. Saqué del cajón una carpeta, copias de papeles, la compra del anillo con retiro por un tercero 2 días antes de la ruptura, el intento de préstamo a mi nombre, un correo desde su IP haciéndose pasar por inversor. Tengo los originales. Tengo abogados. Tengo dinero. Podría dedicarnos 5 años a tribunales y no me temblaría el pulso. No tocó los papeles. Lo dejé mirar mi calma. Pero no lo haré por ahora, añadí. Porque volverías a estar en el centro, y no vales la tinta. Voy a hacer algo más simple, voy a devolver cada cosa a su lugar. Se quedó quieto como quien escucha su propia caída desde el pozo. Y aquí paró un momento, porque llegamos a una curva de esas que, si estás todavía escuchando, significa que la historia te tiene el pulso atrapado. Si es así, ayúdame a empujarla más lejos. Deja tu like ahora y comenta cuál fue el instante exacto en el que te diste cuenta de que lo de Lucas y Patricia no era un descuido, sino un plan. Te leo a todos. Esas señales me dicen que vale la pena seguir contando. Y si aún no te suscribiste, hazlo para no perderte las siguientes partes, porque lo que viene no es una explosión ruidosa, es un invierno metódico. Volví a casa y, a las 9 del día siguiente, salió la primera carta formal desde el estudio de Clara. Notificación de investigación por falsificación y suplantación, con fechas, números de transacción y lista de posibles testigos. El mensaje era claro como un sello en tinta. Te vemos. A las 12:17, Patricia me escribió 3 correos con asuntos que iban escalando del hablemos. Por favor, sigue siendo familia. No respondí. A las 13:02, Lucas llamó desde un número desconocido. No atendí. Me limité a girar la siguiente llave del mecanismo que había armado en silencio desde hacía 2 años, un fideicomiso. Te explico sin enredos. En 2021 me enteré de que Patricia estaba usando parte del fondo de retiro de mi padre, el único ahorro honesto de esa casa, para sostener el tren de vida de Lucas. La casa de mi madre, la de tejas rojas, estaba a su nombre, pero con una línea de crédito abierta. Un asesor financiero, amigo de un amigo, le ofreció consolidación ventajosa con un socio silencioso. Ese socio era un fideicomiso que yo controlaba. Firmó creyendo que salvaba su flujo de efectivo. En letras pequeñas, mitad de la escritura quedaba atada a una cláusula de incumplimiento. La cláusula que ahora activé con la segunda carta, se inicia moción de liquidación si no regulariza la deuda en 30 días. No podrían pagar. No esa suma. Y no se trataba de dejarla en la calle, se trataba de devolverle al mundo el mapa correcto. Cada acto tiene un costo. Pero el golpe final no sería económico, sería de custodia y futuro. Sofía. Desde la reunión, no nos habíamos comunicado. El 31 de octubre, a las 10:44, le escribí un correo con 4 líneas. Si deseas la custodia completa y un acuerdo que te proteja, puedo ayudarte. No quiero nada a cambio. Respondió a las 11:12, ¿cuándo hablamos? Nos vimos en una cafetería neutral, ni la de nuestra historia ni la de su barrio. Parecía mayor, no por arrugas, sino por lucidez. Lo primero que hizo fue poner sus condiciones. No quiero tu dinero como deuda. No te ofrezco deuda, respondí, te ofrezco aire y una puerta que cierra. Le expliqué, asesoría legal con Clara, recopilación de testimonios de socios a los que Lucas había defraudado, un fondo para Mateo que yo no podría tocar ni nombrar, un corte limpio. Ella apretó la taza con las 2 manos y dijo, dime qué tengo que hacer. Le di una lista muy concreta, papeles, fechas, mensajes, lugares. Le hablé de un martes 18, ese día él estaba en tal sitio, hay cámaras, úsalas. 2 meses más tarde, 19 de diciembre de 2023, audiencia. Lucas entró sin abogado, con traje prestado, dio el discurso del quiero lo mejor para mi hijo, pero cuando Clara desplegó los documentos y después vinieron 2 testimonios sobre su negligencia, el relato de cartón se desarmó.
Sofía salió con la custodia completa y un marco legal que no dejaba espacio para el malabarismo. No hubo gritos. Hubo papeles. El mundo, a veces, se ordena con papeles. Esto que te cuento no es el final, es solo el momento en que el guión dejó de escribirse con miseria ajena y empezó a escribirse con decisiones. Y todavía falta la página donde se entiende por qué, de todo lo que podía hacer, elegí el camino más frío, no la venganza que busca aplausos, sino la que deja sin escenario al que vivía de aplausos. Falta la tarde en que el periódico local publicó un perfil que cambió vasos de opinión en el barrio. Falta la venta silenciosa de la casa y el eco de un apellido que dejó de abrir puertas. Falta el dibujo de un niño pegado en mi heladera y lo que me dijo sin palabras. Falta, sobre todo, el clímax, ese instante donde uno decide si busca castigo o busca equilibrio. Si llegaste hasta acá, te pido un último gesto para esta primera parte. Comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo y cuéntame en los comentarios qué harías tú en mi lugar en el capítulo que viene. Tu opinión puede convertirse en el giro que no te esperas. En la siguiente entrega te muestro cómo se siente cerrar la puerta sin hacer ruido, y que aún así el golpe se escuche en toda la cuadra. La mañana del 20 de enero de 2024 me encontró revisando una carpeta que no había abierto desde hacía semanas. En la tapa, con marcador negro, escribí una sola palabra: equilibrio. Dentro, impresiones de correos, extractos bancarios, copias de mensajes, todo lo que había reunido desde aquel día en que Sofía decidió decir la verdad delante de todos. La repasé no con rabia, sino con la concentración de un cirujano que afila sus herramientas antes de entrar a quirófano. Había aprendido algo: la venganza precipitada es ruido, la venganza meticulosa es música de cámara. Y yo estaba afinando. El siguiente movimiento llegó casi por sí solo. El periódico local, El Heraldo del Río, me contactó el 25 de enero. Querían hacer un perfil sobre Lucentech y su fundador visionario, para su edición de Emprendedores Destacados del Año. Al principio dudé. No me gustaba la exposición, menos aún en un medio que tarde o temprano caería en manos de Patricia o de cualquier curioso del pueblo. Pero luego pensé, ¿y si no digo nada que apunte directamente a ellos, pero sí lo suficiente para que los que estuvieron presentes el día de la reunión familiar unan los puntos por sí mismos? Acepté. La entrevista fue el 30 de enero, en una de nuestras oficinas con vista al lago. La periodista, Claudia, era de esas personas que hacen preguntas largas para darte tiempo a elaborar respuestas cortas. Hablé de la empresa, del producto, del equipo. En un momento, se inclinó hacia adelante y dijo: en su biografía menciona una pérdida personal como motor para empezar. ¿Puede contarme más? Perder no siempre significa que te quiten algo, respondí. A veces es darte cuenta de que ciertas cosas nunca fueron tuyas. Y ahí decidís si te quedás llorando o si construís desde cero lo que nadie te puede arrebatar. Ella sonrió, como si hubiese obtenido una frase Saitebel. Sabía que lo haría. Era lo bastante ambigua para protegerme y lo bastante punzante para que cualquiera que supiera mi historia sintiera el aguijón. La nota salió el 12 de febrero. Foto mía en la portada de la sección, camisa arremangada, fondo de oficina luminosa. Título: De la nada a millones, la historia de Adrián Collins y Lucentech. En un recuadro lateral, una pequeña cronología mencionaba una traición personal en 2019 y un proceso de reconstrucción que transformó la pérdida en oportunidad. No se mencionaba a Lucas ni a Patricia. No hacía falta. El pueblo es un lugar pequeño, todos rellenan los huecos con nombres propios. La reacción fue inmediata. Daniel me mandó un audio riéndose: hermano, esto es dinamita. Ya hay gente comentando que ahora se entiende por qué desapareciste. Patricia debe estar incómoda. Ese mismo día, 14:23, recibí un correo de mi madre. El asunto: podríamos hablar. El cuerpo: sé que las cosas fueron difíciles. Estoy segura de que podríamos arreglarlo si te acercas. La familia es lo más importante. Cerré el mensaje sin responder. La familia que ella entendía como importante no era la misma que yo necesitaba. Mientras tanto, la venta de la casa avanzaba. La cláusula del fideicomiso había hecho su trabajo.
Patricia no pudo regularizar la deuda y, el 28 de febrero, el abogado del fideicomiso presentó la moción para la venta. La propiedad fue tasada por debajo del valor de mercado, en parte por el deterioro y en parte por la urgencia. El 15 de marzo se concretó la compra por un tercero, un empresario que planeaba reformarla y alquilarla. Patricia se mudó a un departamento de 2 habitaciones en las afueras, lejos del círculo social donde antes se paseaba como anfitriona de eventos. No sé si la vergüenza la acompañaba como un abrigo pesado, pero la incomodidad, seguro. Lucas, por su parte, había pasado de rechazo en rechazo laboral. El episodio de la entrevista en mi empresa lo había dejado tocado, aunque probablemente no supiera hasta qué punto yo seguía los pasos de sus intentos. Un investigador privado me enviaba actualizaciones cada 2 semanas, trabajos temporales mal pagados, ventas por internet, alguna deuda nueva. Sofía, en cambio, estaba adaptándose bien a su nueva vida. Mateo iba a un jardín cercano, y ella había empezado a trabajar en una organización que apoyaba a madres solteras. Me mandó un único mensaje de agradecimiento, corto: gracias por cumplir lo que dijiste. Lo respondí con un simple, de nada. En abril, el golpe final se acomodó solo. Una pequeña empresa tecnológica de la ciudad, de la que yo era socio minoritario, recibió una solicitud de consultoría. El remitente, Lucas Collins. No pedía empleo esta vez, quería asesoría para potenciar un proyecto de aplicación móvil que, según él, podía revolucionar el mercado de eventos deportivos. Me lo reenvió el gerente general con un comentario: este tipo suena desesperado, ¿lo conoces? Más de lo que me gustaría, respondí. Decidí que esa sería la última pieza de esta partida. No contestamos de inmediato. Dejamos que Lucas enviara un segundo correo, más insistente, y un tercero, en el que bajaba su tarifa de colaboración a la mitad a cambio de resultados rápidos. Fue entonces cuando le contestamos con un educado: lamentamos informarle que no podemos aceptar su propuesta en este momento. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos. Un cierre elegante, sin insultos, sin confrontación. A veces, el portazo más contundente es el que no hace ruido. Sin embargo, yo sabía que el verdadero final no lo iba a dictar un correo, sino algo mucho más íntimo. El 7 de mayo, recibí un sobre en el buzón de mi oficina. Sin remitente. Dentro, un dibujo hecho con crayones, 2 figuras de palitos, una más alta con traje, otra más pequeña con una camiseta verde y una sonrisa torcida. Entre ellas, un auto negro. En la esquina, con letras grandes y torcidas, Mateo. Me quedé mirando ese papel más tiempo del que pensaba. No lo pegué en mi nevera para presumirlo, sino para recordarme que a veces las batallas más grandes se libran para que alguien, algún día, pueda dibujar algo así sin miedo. Lo que aprendí de todo esto es que la venganza no es un estallido único, sino una sucesión de actos medidos que devuelven el peso justo a cada historia. No hice nada ilegal, no grité, no expuse públicamente a nadie. Pero cada movimiento tuvo un eco. Patricia ya no organiza reuniones en jardines, Lucas ya no se presenta como líder nato, y Sofía vive sin mirar por encima del hombro. Y yo ya no soy el hermano en la sombra. Soy el hombre que decidió que su historia no la escribe quien más grita, sino quien sabe esperar el momento. Y si estás todavía aquí, escuchando cada palabra, te pido un último favor para este capítulo. Suscríbete ahora y comenta con una frase que resuma qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No porque necesite aprobación, sino porque este canal crece con historias como la tuya. Y quién sabe, tal vez tu experiencia sea la chispa para la próxima narración. La noche del 20 de diciembre de 2023, después de la audiencia de custodia, me quedé solo en la oficina. Afuera había viento, de esos que peinan los árboles a contrapelo y hacen sonar las persianas como dientes castañeando. Apagué todas las luces menos una, la del velador que me regaló Dani el día que firmamos nuestro primer contrato grande. En la mesa, el cuaderno negro abierto en una página con apenas 3 palabras subrayadas: verdad, límite, equilibrio. No me hacía falta ninguna frase inspiradora más. A esa altura, cada letra venía con interés compuesto de años de silencio. El teléfono vibró pasadas las 22:13. Número conocido, casi antiguo, mi padre. Roberto, Robert en los correos, Roberto en las boletas,
Papá solo cuando una herida me dejaba sin voz. Dudé un segundo antes de atender. Hola. Hijo. Su voz era un hilo, como si hablara por un tubo largo y frío. Leí la nota del periódico. Se aclaró la garganta. Quería verte. No había rencor en su tono. Había, si acaso, lentitud. La lentitud de alguien que siempre llegó tarde a los incendios. Mañana, 18, Café El Faro, dije, casi por reflejo. Cuando corté, entendí la ironía, lo citaba en el exacto lugar donde conocí a Sofía. Supuse que el mundo a veces tiene su propio sentido del humor, uno seco, a destiempo. Llegó puntual al día siguiente, 18-2. Entró mirando el piso primero y las paredes después, como quien inspecciona un museo donde no sabe si aplaudir está permitido. Tenía un sobre marrón bajo el brazo. Nos sentamos en la mesa del fondo, la misma donde 11 años antes una risa con olor a té de jazmín me había reordenado el pecho. Mi padre puso el sobre frente a mí y dijo: «Esto es tuyo». Abrí. Había fotocopias de recibos, cartas sin enviar y, al fondo, una lista escrita a mano con fechas: 14 de abril de 2019, 19 de abril de 2019, 26/04/2019. Mi padre se frotó la frente. «No supe qué hacer en ese momento», dijo. «Tu madre, bueno, ya sabes cómo», se interrumpió, buscó otra palabra. «Ella conduce», dejó la frase colgando, sin verbo que lo salve. Pero guardé estas cosas. Pensé que, si algún día me pedías explicaciones, al menos tendría algo que darte. «¿Por qué no hablaste?», pregunté, y no fue un reproche, fue arqueología. «Porque crecí aprendiendo que el que habla provoca la pelea», respondió él. Y yo tuve demasiadas. Con mi padre. Conmigo. Elegí el silencio. Me miró, como si quisiera buscar en mi cara a un chico de 15 que lloraba con dolor en la nariz después de un amistoso contra Lucas. «Soy culpable de haberme retirado», dijo. «Nadie debería retirarse de sus hijos». Respiré hondo. No iba a regalarle absoluciones que no pedía. Tampoco iba a castigar a un hombre que traía pruebas en un sobre, como quien viene a saldar una deuda que siempre supo pendiente. «Gracias por traer esto», dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. «No sé si necesito un padre ahora, pero sí necesitaba estos papeles». Asintió. Tardó en levantarse. En la puerta, se giró. «Hijo», tragó saliva. «No vuelvas donde te quisieron pequeño». Me dejó su frase como una moneda de esas que no sirven en ninguna máquina, pero que uno guarda igual por el metal. Esa noche ordené el contenido del sobre por fechas. Había ticket de joyería del 18 de abril de 2019, a nombre mío, retiro por tercero autorizado. Había un mail impreso con una cadena de mensajes donde Patricia pedía no hacer drama porque Sofía encontrará su lugar junto a Lucas. Había, incluso, una nota escrita a mano de Lucas, en tinta azul, que decía: «Lo que no se cuenta no existe». Me reí sin alegría. Cada objeto era una polea que ahora movía otra cosa, mi paciencia hacia la quietud exacta que antecede a un golpe quirúrgico. Clara, mi abogada, leyó todo la tarde siguiente. «Podría armarse un caso sólido», dijo. «No hace falta ruido, hace falta método». Sin escándalo, aclaré. «Te honra que lo pidas», respondió. «Es raro. La gente suele venir con sed de sangre». «No me interesa su sangre», dije. «Me interesa el mapa. Que cada cosa vuelva a su sitio». Mientras ese mapa se reordenaba, la vida seguía con su insistencia obstinada. Cerrar una alianza con un proveedor, resolver un bug caprichoso que doblaba estadísticas, contratar a 2 personas más para soporte, decidir si abríamos una oficina en la otra orilla del lago o si manteníamos el modelo híbrido. Elegir normalidad cuando uno conoce el caos es una forma de amor propio. A principios de febrero de 2024, el artículo en el Heraldo del Río empezó a tener ecos raros. Me invitaron a dar una charla en la universidad donde me gradué para un ciclo de historias de resiliencia. Acepté por 2 razones, porque la palabra resiliencia suele usarse como decoración y yo quería darle huesos, y porque, en el fondo, sabía que esa charla iba a girar por WhatsApp hasta el último grupo de vecinas de calle Los Tilos. Quería hablar con mis términos, sin nombres propios,
Con hechos. El 20 de febrero me subí a un escenario chico, auditorio con olor a madera lustrada y teclas de piano olvidadas. Empecé con una frase que no estaba en el guión. A veces la verdad no llega como trompada limpia, llega como gotera, hasta que el techo cede. Hablé de Lou Centech, sí, pero hablé más del cuaderno negro, de la ruta, del miedo que se convierte en método cuando se lo sienta a la mesa. Alguien preguntó por la traición. Sonreí de lado. No soy un santo, dije. Fantaseé con el espectáculo, con el video viral, con exponer a todos. Pero el espectáculo se alimenta del que lo arma. Y yo no quiero vivir alimentándolo. Prefiero que el tiempo haga su trabajo. El tiempo, bien empujado, es un animal obediente. La grabación de la charla se compartió como era de esperar. Llegó a Patricia. Lo sé porque, el 23 de febrero, 21:47, recibí un audio suyo. No lo abrí. Lo descargué por si algún día necesitaba escuchar el tono. Preferí quedarme con el silencio. A esa altura, el silencio era la herramienta más cara de mi caja. Mientras tanto, Sofía y yo establecimos un tipo de comunicación que no dañaba, aséptica, breve, humana. 2 líneas sobre Mateo, fiebre de 38, mejora con ibuprofeno. Empezó a decir gracias sin que se lo pidan, le gusta la camioneta roja más que la azul. Nada más. Cualquier cosa más era barro. Yo no quería barro, quería piso. El día que entendí que el clímax no iba a ser un choque, sino una elección, fue el 5 de marzo. Dani entró a mi oficina con un café y una sonrisa torcida. Tengo una historia, dijo. Adivina quién abrió un GoFundMe, intentando reconstruir mi vida por mi hijo. No hizo falta que dijera el nombre. La campaña tenía $75. Ninguna aportación con apellido, solo anónimo y el emoji de 2 manos juntas. Miré la pantalla 1 minuto completo. Sentí compasión, sí. Y también sentí otra cosa, más vieja, una claridad fría. Cerré la pestaña. No lo alimentes, dije. ¿Quieres que hagamos algo? Preguntó. Ya estamos haciendo todo, respondí. No sumar ruido es una acción. El 8 de marzo, Patricia se mudó. Teresa me mandó una foto por error, o por cálculo, de una camioneta con muebles atados con sogas. El cuadro de La Última Cena asomaba entre 2 colchones. Me dolió un músculo raro al ver ese cuadro, quizá porque fue el decorado favorito de mi madre cada vez que quería sacar un tema moral a su conveniencia. La familia es sagrada, decía, con ese Jesús en la pared mirando al techo. La imagen del cuadro saliendo de la casa me pareció una especie de chiste del destino, de esos que nadie quiere contar pero que todos entienden. A mediados de marzo, Clara me propuso una reunión de mediación. No judicial. Una mesa simple, 4 sillas, un mediador profesional. No para cerrar el caso penal, aclaró, eso irá por su carril. Para cerrar lo otro, lo que la ley no nombra bien. A veces, una conversación firmada evita que el pasado se travista de futuro. Acepté con una condición, que fuese en un espacio neutral, sin historia. Una sala en un cowork de la ciudad vecina. Luz blanca, paredes desnudas, una botella de agua en el centro como única diplomacia. Aceptaron. Lucas, Patricia y mi padre. Sofía no tenía por qué. El mediador, un hombre llamado Ignacio con barba gris y voz de profesor que apaga incendios leyendo en voz alta, abrió la sesión. Estamos aquí para sentar límites y acuerdos. No hay sentencia, hay decisiones. Patricia se adelantó medio centímetro en la silla, como si quisiera apropiarse del verbo decidir por antigüedad. Yo solo quiero que seamos una familia otra vez, dijo. No con rencores, no con realidad, la interrumpí, suave. Esa palabra que no usaron en 2019. Lucas miró la mesa. Tenía las manos apretadas, los nudillos blancos. Mi padre respiraba a un ritmo que me hizo pensar en un metrónomo. Puse sobre la mesa un papel. Acuerdo de no intervención y reconocimiento de hechos. Ignacio leyó. Cláusula 1. Patricia y Lucas reconocen la falsificación de mensajes y la transmisión de información falsa a terceros en 2019 que derivó en la ruptura de la relación de Adrián con Sofía.
Patricia se revolvió en la silla. Reconocer es una palabra muy legal, dijo Ignacio, sin mirarla. Justamente porque luego no haya malentendidos. Cláusula 2. Se comprometen a no contactarme por ningún medio, salvo emergencia médica grave, y a no usar mi nombre ni el de mi empresa en redes sociales, reuniones o negociaciones laborales. Cláusula 3. Lucas no se acercará a mi lugar de trabajo ni a mis residencias. Cláusula 4. Cualquier incumplimiento habilita acciones sin nueva mediación. Cláusula 5. El documento se firma y se reconoce su autenticidad ante escribano público. Silencio. Podía oír la respiración de mi padre, el roce del virome de Ignacio contra el papel, el zumbido de la luz. Patricia intentó una sonrisa negociadora. Adrián, cariño, esto es demasiado teatral. Somos familia. Teatro fue 2019, respondí. Esto es acta. Lucas alzó por fin la vista. Tenía los ojos rojos, cansados, la arrogancia guardada en un cajón sin llave. Si firmo, ¿se acaba? Preguntó. Se acaba lo que a mí me compete, dije. Lo otro, lo que sembraste, sigue su curso. No soy juez. Me sorprendió a mí mismo lo poco que tembló mi voz al pronunciar lo que sembraste. Había entrenado ese tono, lo necesitaba. Patricia quiso hablar de su salud. Estoy con la presión alta, dijo, como si la medicina pudiera condicionar la ética. Ignacio la dejó terminar y, con la misma calma, señaló las casillas donde debía firmar cada cual. Mi padre firmó primero, no porque tuviera que hacerlo, sino, creo, como una forma de decir estoy aquí. Lucas dudó, apretó la virome, aflojó, volvió a apretar y firmó. Patricia firmó última, con un gesto de quien pronuncia una palabra que no le gusta pero que ya no puede evitar. Al final, Ignacio estiró la mano hacia mí. Firmé. No sentí victoria. Sentí orden. Cuando salimos, Lucas me alcanzó en el pasillo. No voy a pedirte perdón, dijo, y supe, por una vez, que no era soberbia, era incapacidad. No me sale. No te lo pedí, respondí. Pero, dudó. Lo que hiciste, ese fideicomiso, lo de la casa. Restitución, dije. No victoria. Restitución. Se apoyó en la pared por un segundo. ¿Y si, intentó, y si te dijera que todo empezó porque yo? No me cuentes tu mito, lo corté, no con rabia, con piedad. No me hace falta. Se fue con paso de quien descubre que su voz ya no abre puertas automáticas. 2 días después, Patricia me escribió un correo sin mayúsculas, como si esa falta fuese una penitencia. No entiendo por qué haces esto si eres mi hijo. No quiero terminar mis días lejos de ti. Lo leí 2 veces. Respondí con 5 líneas, las más honestas que pude escribir sin convertir un mail en un campo minado. No te hago nada. Me hago algo, cuidarme. Hubieras entendido esto en 2019 si me hubieras mirado. Hoy estoy bien. Espero que tú también lo estés algún día. Lo envié y archivé el hilo. La vida, insisto, seguía. En abril cerramos el mayor contrato de soporte de datos hasta la fecha. El equipo celebró con torta y un brindis tímido en la cocina, esa clase de celebración que me gusta, sin discursos grandilocuentes, con platos descartables y carcajadas que perforan el cansancio. Cuando todos se fueron, me quedé un minuto en la silla alta, con la ciudad de fondo. Recordé el primer día que abrí un editor de código en un departamento con paredes descascaradas. Una parte de mí deseó volver a ese hambre, otra parte supo que ya no hacía falta desearlo. El hambre bien administrada se había vuelto método. Un domingo de mayo, Teresa me escribió, ven al almuerzo, solo estaremos 5, sin sorpresas. Fui. Ella es de las pocas personas a las que no tuve que explicarle el concepto de sin sorpresas. Nos sentamos en el patio con ensalada de papas y limonada. Hablamos de Mateo, que ahora decía grúa, de la jubilación de su marido, de si la nueva plaza tenía demasiadas luces o la cantidad justa. En un momento, Teresa me tocó la mano, gesto de enfermera que te mide el pulso sin reloj. Tu madre te quiso a su modo, dijo, sin embellecer. Un modo que hace daño. No se dio cuenta. O no quiso. No busco que me quiera de otro modo,
dije. Busco no vivir a merced de ese modo. Asintió con los ojos, que es el mejor asentir. A mediados de junio, recibí un correo inesperado. El director del colegio donde Lucas había sido estrella de fútbol me invitaba a una mesa de diálogo sobre liderazgo y valores. Entendí entre líneas. Querían mi versión, envuelta en palabras útiles para chicos de 16. Acepté por un motivo egoísta. Necesitaba entrar a ese gimnasio donde tantas veces me sentí menos que una sombra. Pisé el parquet con un eco que me devolvió otras voces. Dale, que no es para tanto, no exageres, tu hermano así como es triunfa. Me senté frente a 40 chicos con camisetas numeradas. Hablé de fallo y de ensayo, de cómo aprender a perder sin convertirte en la pérdida. Un pibe alto me preguntó, ¿cómo supiste que no estabas loco cuando todos decían lo contrario? Porque la locura hace ruido y mi verdad, cuando por fin la vi, hizo silencio, respondí. Si todo el ruido viene de afuera y adentro hay una calma incómoda pero firme, escucha adentro. No sé si le sirvió. A mí sí. Esa misma noche, al volver a casa, encontré en mi puerta un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja. Te debo una conversación. S. Café Los Ceibos, viernes 17:30. Sabía quién era. Dudé. No porque temiera recaer, sino porque hay conversaciones que son trampas de gloria o de culpa. Decidí ir. No a recibir un perdón ni a otorgarlo, a cerrar el último intersticio que a veces se abría a la madrugada con forma de pregunta. ¿Y sí? Los Ceibos tenía ventiladores de techo que giraban lento. Sofía llegó 5 minutos tarde, con un vestido sencillo y el pelo recogido en un moño que parecía manual de recogido para días sin tiempo. Se sentó, puso el celular boca abajo. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo a decirte lo que no pude ese día en el parque porque tenía un niño en brazos y un temblor en las rodillas. Asentí. Fui cobarde, comenzó, y levantó la mano antes de que respondiera. No busco tu absolución, busco precisión. Fui cobarde porque dudé de ti antes de mirar de frente la manipulación. Esa cobardía me costó años. Vengo a dejarla aquí. Yo también fui cobarde, dije. Le di a tú algo raro está pasando una respuesta de manual en vez de mirarlo. La cobardía también puede ser cortesía mal usada. Sonrió con tristeza. Ahora estamos en el curso de reparación, supongo, dijo. Cada uno repara lo que puede. Reparar no es volver a como estaban las cosas, dije. Es construir con los ladrillos que quedaron. Hablamos de Mateo, del jardín, de su fascinación por los camiones de basura, de cómo pronuncia semáforo como semáfodo y nadie quiere corregirlo todavía. Hablamos de mi abuelo y su frase del techo. No hablamos de volver. No hacía falta arruinar una conversación útil con una hipótesis inútil. Al despedirnos, Sofía sacó una hoja doblada. Es para ti, dijo. Son cosas que sentí y que preferí escribir. Puedes leerlas cuando quieras o no leerlas nunca. Ambos actos son válidos. Guardé la hoja en el bolsillo interior del saco. Caminé a casa con la sensación de haber soltado una mochila que ni siquiera sabía que estaba cargando. Esa noche dormí sin sueños. El 1 de julio, Clara me envió una actualización. El fiscal había decidido avanzar con una figura menor, falsificación de documento privado. No era cárcel. Era multa, reparación y antecedentes. ¿Quieres seguir?, preguntó. Miré por la ventana. La ciudad estaba azul, el lago parecía un espejo detenido. Sí, respondí. Porque no se trata de cuánto lo castigue, sino de que quede escrito que lo hizo. Que el papel no lo olvide. Lo papel no olvida, dijo ella. La gente a veces sí. Lucas se presentó con abogado público. Dijo que no sabía, que no midió, que fueron chicos. El juez fue preciso. Los chicos no falsifican firmas bancarias ni correos a nombre de terceros. Se fijó una multa proporcional, servicio comunitario y una orden de alejamiento por 24 meses que, sumada a la cláusula de la mediación, blindaba mis bordes. No sentí alegría ni triunfo. Sentí, otra vez, orden. A fines de julio me pidieron otra nota, esta vez de una revista más grande. La rechacé.
No quería vivir de contar mi ruina convertida en fábula de éxito. Si el canal, este canal, ya era ahora un lugar donde poner historias con columna vertebral, yo iba a cuidar que no se convierta en feria de egos con moraleja prefabricada. Este video, esta serie, es el tamaño exacto de lo que puedo, y quiero, contar. Más sería escapar por la ventana del exhibicionismo a la que tantos se asoman y pocos saltan sin romperse. Llegó agosto con un frío limpio. El 12, Teresa organizó un almuerzo chico otra vez. Cuando estacioné, vi a mi padre sentado bajo el limonero. Tenía una caja de herramientas y estaba cambiando el cable de una lámpara de jardín. Me hizo un gesto de "ya voy", como si el cableado urgente fuese una metáfora de algo que él por fin quería arreglar. «Estoy aprendiendo», dijo cuando se acercó. «A cambiar cables. Y otras cosas. El truco con los cables», dije, «es cortar la luz primero. Y con las personas», agregó, «es encenderla». Comimos carne al horno con papas. Hablamos poco de antes y mucho de ahora. A la tarde, me fui con un frasco de dulce de membrillo y una certeza: mi padre había decidido dejar de llegar tarde. Tal vez aún no a tiempo, pero al menos no tarde. Eso, para un hombre entrenado en el silencio, es casi una revolución. Ese mismo día, ya de noche, abrí la hoja que Sofía me había dado. Era una carta breve, escrita con letra de alguien que se esfuerza por no temblar. Me perdí. No porque tú no fueras suficiente, sino porque me creí la historia más fácil, la que me eximía de pensar. No quiero un perdón formal. Quiero un recuerdo correcto. Hubo amor. Y hubo miedo. Elegí el miedo. Que tu vida nueva no me necesite es mi castigo y mi libertad. Doblé la carta despacio. No lloré. Yo había llorado en otros idiomas. Esta vez solo sentí algo parecido a un cierre que no encaja perfecto, pero tampoco falla. Hace su trabajo. En septiembre, el periódico local publicó una fe de erratas mínima de otra nota. Habían confundido un dato de mi biografía y lo corrigieron. Me llamó la atención que alguien se tomara el trabajo de ajustar un detalle tan pequeño sobre mí cuando durante años nadie ajustó la narrativa enorme que me había expulsado. Supe que la maquinaria de corregir, cuando la empujas lo suficiente, a veces cede también en detalles que no pediste. Y me pareció bien. Que el mundo se acostumbre a corregir. Hacia fines de mes, una vecina de la vieja calle me escribió por Facebook. Sí, esa red social que se niega a morir, para decir que Patricia había empezado a ir a un taller de escritura en el centro cultural y que le hacía bien. No supe qué hacer con esa información, no me alegró ni me entristeció. Me pareció un dato. A veces los datos son eso, puntos en un mapa que uno no une con ninguna línea. Octubre trajo una última escena que no buscaba pero que me encontró. Salí de una reunión y crucé la plaza central. Lucas estaba en un banco, mirando el piso, con una bolsa de mercado a sus pies. Nos vimos al mismo tiempo. Pude haber seguido, y quizá debía. Pero se levantó y se acercó, y frenar en seco habría sido convertirlo en persecución. No voy a demorar, dijo, prevenido por la orden de alejamiento. Solo quería decir algo que nunca supe decir. No para que me perdones, no para que me devuelvas nada. Esperé. Te envidié, dijo, y la palabra salió como si le raspase los dientes. No tu dinero, no tu empresa. Te envidié porque aun cuando te tirábamos encima nuestro ruido, tú seguías, buscando silencio. Yo no sé estar en silencio. Apréndelo, dije. No por mí, por ti. No sé si puedo. Empieza por callarte a ti mismo cuando querrías justificarte, dije. Lo demás es práctica. Asintió. Se fue con la bolsa, sin teatralidad. No sentí la necesidad de mirar atrás. Si el pasado quería verme, que me alcance por delante. Y si llegaste hasta aquí, con la paciencia y la respiración que exigen estas historias, te pido un último favor para sostener este espacio. Deja un comentario con la palabra equilibrio si en algún punto sentiste que el peso de la balanza se acomodaba. No es solo algoritmo, aunque al algoritmo le encanta. Es una manera de saber que no estoy hablando solo y que estas piezas de vida encuentran su espejo en alguien. Lo que aprendí al final no es nuevo, pero a veces hay que atravesarlo para creerlo. La venganza que dura es la que no se siente como venganza, sino como restauración.
Devolví cosas a su sitio, mi nombre a mis papeles, mi silencio a mi cabeza, mi tiempo a mis manos, mi historia a mi voz. No convertí a nadie en villano en mi relato. Se convirtieron solos cuando la luz dejó de apuntarme a mí y comenzó a iluminar sus actos. El clímax, si tengo que llamarlo así, no fue la mediación, no fue la carta del juez, no fue la mudanza de Patricia ni el fondo de Lucas con $75. Fue otra cosa, fue el día, ya no recuerdo la fecha exacta, sé que fue a principios de noviembre, en que me miré al espejo antes de ir a la oficina, me arreglé la corbata y me di cuenta de que no estaba preparándome para enfrentar a nadie. Solo iba a trabajar. Esa normalidad, después de un terremoto largo, es un lujo por el que vale la pena pelear. Me permití incluso una frivolidad que me había negado por años. Un viaje corto, 2 noches, a la cabaña del Valle del Águila que había reservado en 2019 para proponer matrimonio. No para exorcizar nada, para ver si el río seguía sonando igual. Sonaba igual. Caminé hasta el mirador donde entonces imaginé una vida y ahora sostenía otra. No comparable, no mejor por comparación, distinta. Me senté en una piedra con el cuaderno negro en la falda. Escribí, la verdad necesita tiempo tanto como coraje. El coraje sin tiempo se vuelve grito. El tiempo sin coraje se vuelve costumbre. Juntos, hacen caminos. Volví el lunes. El equipo me recibió con chistes malos y una lista de pendientes que solo podía amarme a alguien que confía en mí. Revisé tickets, respondí correos, firmé un contrato, felicité a una diseñadora por una interfaz que hacía clic como si siempre hubiese estado ahí. A la tarde, antes de irme, pegué con un imán en la heladera de la cocina de la oficina el dibujo de Mateo, las 2 figuras de palitos y el auto negro. Alguien preguntó, ¿tu sobrino? El hijo de una historia, dije. Una buena. Epílogo, si te debo uno. Me gustaría decir que ahora todos se llevan bien, que Patricia y yo tomamos café los jueves y hablamos de libros, que Lucas encontró terapia, oficio y paz, que Sofía y yo nos saludamos con una complicidad amable en las fiestas de fin de año. A veces, un poco de eso pasa, otras veces, no. La vida no cierra como guión ejemplar, cierra como puede. Lo importante, para mí, es que la palabra familia dejó de ser un arma de chantaje y volvió a ser lo que digo cuando hablo de quienes me cuidan y cuido. A veces llevan mi sangre, otras no. La sangre, descubrí, es un dato, la lealtad, una decisión. Y ahora sí, cierre y agradecimiento. Si este relato te agarró en el estómago, si en alguna esquina te viste a ti, o viste a alguien que quieres, te invito a quedarte. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte este video con la persona a la que le pondrías tu cuaderno negro en las manos para que no se pierda, y cuéntame abajo qué entiendes tú por justicia cuando el ruido del mundo te la intenta vender como espectáculo. No prometo respuestas perfectas, pero sí prometo algo que aprendí con cada línea de esta historia: leer, pensar y responder con la misma calma con la que se firma un papel importante. Porque, al fin y al cabo, de eso se trata, de aprender a firmar, con la letra que a uno le pertenece, la vida que uno decide vivir. Y que los otros firmen las suyas. Con tinta, con memoria, con límite, con equilibrio.